Empezar, lo primero que hacemos es cargar nuestro directorio de trabajo, definimos nuestro directorio de trabajo. Estos son los paquetes que vamos a utilizar: Tidyverse, SchemR, StatsR, ggalley, CorePlot, Data Explorer. Si bien acá van a ver un conjunto de código, vamos a en realidad ver como casi 300 líneas de código. Vamos a ver de una forma y también voy a agregar uno que otro código por ahí, pero aquí la mayoría de código ya está listo ya. Entonces, nada, vamos a empezar. Recuerden, si tienen alguna duda, adelante la escriben en el chat y yo les ayudo. Igual también le voy a hacer una pregunta y espero un poco a eso, apoyo para un poco hacer esto interactivo. Ok, cargamos nuestra ruta, este va a ser nuestro archivo. Entonces, acá un poco lo que voy a hacer, vamos a ver lo que es análisis exploratorio de datos, pero también voy a agregar el análisis o data quality, calidad de datos. Por ejemplo, ¿no? Eh, si bien acá no tuvimos problemas, si por ejemplo, hemos cargado 173 filas y son 21 variables. Entonces la pregunta sería, o yo les hago la pregunta, ¿serían ustedes alguna consulta? ¿Seguirían con el análisis? Por ejemplo, yo empiezo con esta. Yo no seguiría con el análisis. Si bien acá no nos ha botado un error, no sé completamente o no estoy completamente seguro si la data se ha cargado completo, se ha cargado en su totalidad. Entonces, nada, ¿cómo hacemos esa verificación? Simplemente nos vamos a la data y abrimos el archivo y verificamos. O sea, esa es la forma, digamos, la más segura y, digamos, claro, la más segura. Tenemos acá 173 observaciones y si hacemos esto, le dividimos por columnas, ya podemos sacar cuántas variables son. Y con eso, o sea, ese, digamos, el primer análisis que tenemos que hacer, ¿no? Que básicamente, o bueno, que mayormente varias personas la obvian. Entonces, recuerden, hay que tener cuidado, ¿no? Si nuestros resultados están mal, esto quiero que se lo recuerden, si nuestros resultados en las presentaciones están mal, ya sea uno u otro, todo nuestro análisis, todo nuestro tiempo invertido se va al tacho. Entonces hay que tener cuidado en ello. Ya. Entonces, si ustedes ven esta data, esto lo vimos en el anterior webinar. Si ustedes ven esta data, ¿qué preguntas se harían? Imagínense, ¿no? El caso de que esto le envíen a ustedes y le dicen, toma esta información que viene a ser, nada, analízala. Ustedes harían una pregunta, seguirían con el análisis. Hola, buenas noches, gracias por la oportunidad. Una consulta, quizás lo dijeron al inicio, pero lo data del script lo tendremos. Claro, ahí lo voy a compartir. Va a ser, ahí justo se van a poner los requisitos y entonces nada, es un requisito realmente sencillo que es su opinión acerca del webinar, pero eso se va a poner al final. Entonces, miren, si ven acá tenemos la data, un punto clave acá a tener en cuenta es cuando recibamos la data, nosotros no sabemos qué significa cada variable. Entonces, nosotros tenemos que acceder, ya sea a reunirnos. Normalmente la mayoría de las empresas no tienen un diccionario de datos, entonces nosotros tenemos que armar nuestro diccionario de datos. En este caso, nosotros ya lo tenemos elaborado. Este diccionario de datos es clave. ¿Por qué? Porque nos va a permitir a futuro elaborar las preguntas que, digamos, queremos responder. Por ejemplo, ¿no? Vamos a iniciar esto. Rank se refiere al rango por ingresos medianos. Recuerden que cada observación es la información de una carrera. Major Code, que viene a ser código de especialidad. Major, que viene a ser descripción de la especialidad o carrera. Major Category, vamos a agrupar varias especialidades en las cuales aquí esta sería el área de estudio. Total, que viene a ser el número total de personas con esa especialidad. El tamaño de muestra, sample size, esto se utiliza para calcular los ingresos. Men, que viene a ser graduados masculinos. Women, que viene a ser graduadas femeninas. Share women, que viene a ser mujeres con proporción del total. Employee, que viene a ser número de empleados. Full-time, empleados a tiempo completo. Part-time, empleados en tiempo parcial. Full-time, que viene a ser empleados de al menos 50 semanas.
Número de desempleados, desempleados, ingresos medianos, percentil 25 ingresos, percentil 75 ingresos, número de trabajos que requiere un título universitario y número de trabajos que no requiere un título universitario. Y por último, el número de personas en empleos de servicio de bajo salario. Entonces, es un poco para conocer. Vamos a ver la estructura de datos. Esta es la estructura de datos. Tenemos que 173 observaciones, son 21 variables. Entonces, lo primero, digamos, ¿cómo se iniciaría esto? Iniciamos primero antes de analizar o meternos, digamos, al análisis univariado, primero tenemos que hacer el preprocesamiento. En este caso, el preprocesamiento, ¿cómo sería? Lo primero vamos a seleccionar las variables que son character. ¿Por qué hago eso? Un poco para verificar, porque recuerden que el R o el Python asume el tipo de variable. Entonces nosotros tenemos que estar seguros que lo que ellos han asumido es correcto. Entonces acá seleccionamos aquellos que son character, y le hacemos un glimpse y básicamente es correcto, ¿no? Son character. Pero yo les hago la pregunta, acá igual, la verdad es que soy bastante pronto. Si ustedes ven esto, ¿serían alguna pregunta más? ¿Lo aceptarían? O sea, la respuesta está, dicen sí, continuamos, o de repente si tienen una pregunta, lo lanzan. Entonces, si bien acá a primera vista parece que no hay preguntas, sí hay una pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? El encoding. Entonces, acá nosotros tenemos que asegurar, o sea, si bien acá estas variables son tipo character, no sabemos por el tema del encoding si esto lo ha traducido bien o no. Es decir, no hay caracteres extraños. ¿Y cómo hacemos esto? Nada, verificación del encoding que tenemos acá. Seleccionamos lo que son character y le hacemos un map unique. Y con esto, nada, verificamos, no hay, o sea, la forma que podríamos verificar es verificar uno por uno, ¿no? Pero como ustedes ven, o sea, no es algo, digamos, que toma mucho tiempo, ¿no? O sea, a primera vista vemos que no hay ningún carácter extraño o particular, así que el encoding del código está bien. Ese también para Major Category, vemos que no está mal, entonces continuamos. Vemos el is.numeric, entonces de acá is.numeric podríamos ver, ¿no? Por ejemplo, rank, este sí es un tipo character, major code, que también es un tipo character, recuerden que es el código de las carreras. Y luego total sí sería, ¿no? Total sí sería numérico, sample size, y bueno, todo lo demás también sería numérico. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar estas variables. Ya hemos identificado que rank, major code y major category son tipo character. Entonces esto lo vamos a pasar a factor. Y ahí las tenemos, ¿no? Rank, major code, major y major category. Esta es una forma de trabajarla y la recomiendo bastante, un poco para no tener una mezcla entre variables categóricas o factor y numéricas un lado y otro lado. Entonces las separamos, ¿no? Primero las variables categóricas y luego las variables numéricas. Ok. Luego no hay más, en este caso no hay más, este dataset no necesita más preprocesamiento. Entonces, continuamos. Ahora sí podemos entrar al análisis exploratorio de datos. Una función muy buena que bota bastante información es esta, el scheme. Si nosotros hacemos este scheme del DF, de nuestra dataset, y botamos esto acá, se sale, ¿no? Y aquí vemos, esto es lo que nos bota cuando nosotros ejecutamos el scheme en nuestro dataset. Por ejemplo, ¿qué información nos da acá? Tenemos 173 observaciones y 21 variables, que es justo lo que vimos en nuestro dataset. Tenemos que tipo factor tenemos 4, tipo numérico 17. Hay bastante información, pero acá vamos a puntuar las más interesantes. Por ejemplo, ¿no? El tema de missing, vemos que no hay missing en ninguna variable tipo factor. El ratio de completitud, el número de valores únicos, y bueno, estos son los valores, ¿no? Que hay. Para las variables numéricas tenemos que el missing solamente hay en una observación y solamente está en esta variable, ¿no? Total, main y women. Y share women. Luego lo demás no tiene missing. En realidad casi el missing es muy pequeño, ¿no? De un 0,06%. Entonces,
Acá, ¿cuál es la clave? O sea, ya hemos visto el missing. Otra variable importante es ver la media. Entonces, ¿qué podríamos decir de acá? Digamos que la media de egresados de mujeres es mucho mayor que la media de varones, ¿cierto? Ya que tenemos 22.647 en promedio de egresados de mujeres en todas las carreras, comparado con unos 16.000. Entonces, acá podríamos decir que, bueno, las mujeres tienen mayor participación, ¿no? O sea, no mayor participación, sino que egresan más que los hombres. Otro insight interesante, y esto bastante lo recomiendo en las clases y lo sugiero, por ejemplo, ¿no? Cuando analizamos un dataset, hay, digamos, tres variables importantes. ¿Cuáles son estas? Tema del tiempo, esa es una. Tema del tiempo, ingresos y costos. Ya luego, además, entra lo técnico, pero digamos, cuando es negocio, esas tres variables, ¿no? Ingresos, costos, ya sea ganancias y el tema del tiempo. En este caso, en este dataset, nosotros tenemos el ingreso, recuerden, está acá. Entonces, podríamos decir que el ingreso promedio de los egresados bueno, en Estados Unidos es de 40.151 dólares anuales. Eso es lo que podríamos decir. Lo otro, podríamos decir que el rango estaría, ¿no? Entre 29.000 y en este caso 51.000 dólares anuales. Otro, por ejemplo, ¿no? College job son el número de puestos o el número de trabajadores que tienen, digamos, un título universitario y estos que no tienen un título universitario. Entonces podemos ver que si bien acá hay una mayor cantidad, digamos, no es tanta la diferencia, ¿no? 13.000, 12.000, o sea, si bien es 1.000, no es mucho, ¿no? Otra sería la diferencia tal vez de 13.000 a 6.000. Entonces podríamos decir que no hay mucha diferencia, ¿no? De ahí. Otra variable importante tal vez es ver esto, ¿no? El ratio o la tasa de desempleo. En este caso, la tasa de desempleo es de 0.06, que en realidad sería un 6.8%. O sea, no es mucho, ¿no? Igual, si ustedes decían, también hay otra información. Este sería la columna de los valores promedios, las desviaciones estándar. Y bueno, los percentiles. Y por último, acá también el gráfico de los histogramas. Si bien no es tan agradable, por así decirlo, o no es tan bien visto visual, digamos, podemos sacar conclusiones un poco, ¿no? Por ejemplo, esta variable, college job, el número de personas que tienen un título universitario se representa como una asimétrica positiva, ¿no? O asimétrica a la derecha. Ok. Otro, digamos, que no está aquí es calcular el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, recuerda, ¿no? Es la desviación estándar sobre la media. Entonces, ahí tenemos esto, el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, como ven, el coeficiente de variación, cuando este coeficiente de variación va de 0 a 1, podríamos decir que los datos no son tan dispersos, pero cuando ya pasa el grado del 1, entonces sí podríamos decir que los datos son dispersos. Aquí podemos ver que si bien hay algunos que no tienen una o que tienen baja dispersión, también vemos que hay otros que tienen una buena dispersión, ¿no? Entonces, igual hay otras estadísticas más, igual se puede sacar otros mayores análisis, pero digamos, al menos nosotros nos enfocamos, ¿no? Principalmente el promedio y el grado de missing. Ahora vamos a ver el tema del missing porque hemos visto que algunos registros o algunas variables tienen missing. Simplemente vamos a eliminar porque recuerden, era un registro, entonces nada, le aplicamos a nuestro data frame, le aplicamos drop NA. Luego calculamos las dimensiones. Nada, nos quedamos con 172, ¿no? Y anteriormente teníamos 173. O sea, perdimos un registro que en realidad no es nada. Ahora lo que vamos a ver es el tema de visualización. Explorando y visualizando datos. Entonces, este código lo que me va a hacer me va a permitir calcular o obtener los gráficos de histograma. Entonces, un poco para que nos ilustremos, tenemos, ¿no? El histograma de los wedge jobs, non-college jobs, college jobs. Tal vez aquí el que nos interesaría más sería esto, ¿no? Los ingresos. Entonces podríamos aquí concluir, ¿no? O sea, miren, con esta gráfica también podemos sacar insights aparte de la media. Puedo decir, ¿no? Que la media de los ingresos o la mediana se distribuye como una asimétrica positiva, ¿no? Y justo ahí encontramos que tenemos ya sea un caso o dos que hay outliers, ¿no? Que justo, miren, una carrera que bastante se dispara en tema de ingresos, que supera la mayoría.
Entonces, esa es una forma de ver, y así podemos analizar, verlo histograma por histograma, tal vez el ratio de desempleo. Vemos que si bien la mayoría del ratio de desempleo, como vimos, ¿no? El promedio se centra en 0,06, que es justo acá. Da la tendencia, parece que se distribuyera como una simétrica, pero acá vemos esto, ¿no? Esto es lo que está influyendo. Otra cosa que podemos concluir acá es que hay especialidades que tienen un ratio o una tasa de desempleo bastante alta, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 0 del 6%. Acá tenemos empleos que superan el doble del promedio. Entonces son, digamos, a primera vista, nadie quisiera, o bueno, son pocos los que quisieran postular para esa especialidad, ¿no? Ya que tiene una tasa de desempleo doble de lo esperado. Digamos, estos insights lo vemos así y, digamos, ahí podemos decir, ¿no? Uno al menos, imagínense, ¿no? eh, esta información puede ser clave cuando alguien se quiere lanzar o tal vez recomendar nosotros a futuros postulantes o futuros ingresantes, mejor dicho, ¿no? A la universidad. ¿Cuáles son las carreras más demandadas con mayor ingreso? ¿Cuáles son las carreras que tienen una tasa de desempleo alto o el promedio? Aquellas que son seguras, bajas. Entonces eso, ¿no? El box plot, ¿qué nos permite hacer? El boxplot nos va a permitir hacer, o sea, ver su valor promedio, pero principalmente ver si este tiene outliers, ¿no? Igual, este código de acá, esta porción de código va a generar los boxplot de todas las variables numéricas. Vemos, ¿no? Por ejemplo, el percentil 25 de los ingresos tiene outliers. La mediana de los ingresos también tiene outliers, como vimos justo hace un momento en el histograma. El ratio de desempleo también hemos visto, ¿no? Que también tiene outliers. Inclusive creo que este llega al margen de 0,20, que hay una especialidad que triplica lo esperado. Entonces eso podemos sacarnos como insight. Y así podemos sacar mucho más. Entonces, otro análisis que también, y esto les decía, ¿no? Este análisis exploratorio de datos eh, mayormente se utiliza para el tema de modelado. Y el tema de modelado, ¿qué viene a ser? Principalmente verificamos las distribuciones, outliers que ya hemos visto, identificado. La otra es que siga una distribución normal. Por ejemplo, vimos aquí, vamos a ver el desempleo, el cucuplot. A primera vista, o sea, el cucuplot, les comento, ¿cómo es el cucuplot o cómo se interpreta? El cucuplot se interpreta si la mayoría de puntos o el total de puntos está cercana a la línea, entonces esa gráfica se distribuye como una normal. Acá podríamos decir eso, ¿no? Podríamos decir tal vez esto se distribuye como una normal. O sea, si la mayoría de puntos se encuentra situada cerca de la línea. Pero si bien hay varias que, o hay un poco que se alejan. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que eso es, digamos, que se distribuye como una normal? Aplicamos el test de Shapiro. Nada, aplicamos simplemente, seleccionamos la variable y ¿cuál sería la hipótesis? La hipótesis nula sería que la data viene de una distribución normal y la hipótesis alternativa sería que la data no viene de una distribución normal. Entonces, como el p-value es menor que 0,05, recuerden, ¿no? El threshold 0,05, como es menor, entonces asumimos, no, rechazamos la hipótesis nula. Entonces podemos decir, rechazamos que la data viene de una distribución normal. Entonces, eso es lo que podemos concluir, ¿no? En tema de estadística, acá quiero acotar esto. O sea, para ver la distribución normal lo podemos ya sea ver, como vimos, a partir de un histograma, un cucuplot, o ya por último, el Shapiro test. Otra cosa que quiero comentar acá es que recuerden, ¿no? Los test estadísticos son buenos, nos ayudan un poco a la claridad, ¿no? De algo. Pero recuerden, los test estadísticos son buenos cuando la cantidad de data es, digamos, pequeña. En este caso, ¿no? Sería 30, 60, 90, 100, hasta diría 200 o 300 tal vez. Pero cuando ya la data se dispara a 1000, 2000, 10.000, 100.000, los test estadísticos se dejan de lado porque ya no son tan confiables. Entonces, eso creo que lo tengan en cuenta también. El análisis multivariado. ¿Qué, digamos, qué es lo que podemos ver en el análisis multivariado, ¿no? ¿Qué, digamos, nos interesa? ¿Recuerdan la regresión lineal? Entonces, ver si, ¿no? Si hay relaciones lineales o si hay correlaciones. Entonces, digamos, por eso vamos a empezar.
Una función muy buena que nos ayuda bastante a ver eso es ggparse. Acá lo que estoy haciendo es llamar a la función ggparse y lo que vamos a hacer es aplicarla en lo que es las variables, digamos, numéricas. Ahí se van a generar todas las gráficas. Esto sí, como vimos, ¿no? En uno de las contras del análisis exploratorio de datos, que esto toma su tiempo, ¿no? Imagínense, miren cuánto tiempo toma para 173 registros. Y el tema de variables sería, ¿no? 21 menos 4 sería 17. Nosotros que, o bueno, la mayoría que trabajamos con esto, tenemos información de 10.000, 20.000, 100.000 millones de registros. Entonces hay que tener cuidado con ggpairs, ¿no? Que puede inclusive colapsar y nunca terminar. Entonces ahí le hacemos un poco de zoom para ayudar con la visión. Ya, ahora sí. Acá si bien tenemos varios análisis, temas de correlaciones, acá lo que podemos ver, tal vez de forma gráfica, la linealidad, ¿no? Y alguien se preguntaría, o sea, vería esto genial, bastante análisis, pero hay mucho, ¿no? Nosotros tenemos que ser selectos. Entonces aquí lo que recomendaría sería, ¿no? Si bien tenemos varios análisis, enfoquémonos en las variables más importantes que nosotros, tal vez el negocio priorice o nosotros queremos resaltar. Por ejemplo, el tema de, no sé, el tema de los ingresos, ¿no? La media, vamos a ver, con quién sigue una relación lineal, ¿no? Entonces, como vemos, casi no sigue una relación lineal los ingresos con ninguno, ¿no? Ok. Si bien el tema de correlación no se ve tan bien, tenemos otra opción. ¿Cuál es esta otra opción? Aplicamos chord plot. Entonces, para hacer un chord plot, lo que tenemos que hacer es primero sacar las correlaciones y utilizamos chord plot dentro de las correlaciones. Entonces aquí tenemos, ¿no? Las correlaciones, digamos, de una mucha mejor vista. Vemos las correlaciones que hay y de aquí igual, son bastantes correlaciones, bastante variables, ya sé que son 17. Aquí tenemos que priorizar, o sea, qué variables son más importantes para nosotros, ¿no? Y de ello resaltarlo. Igual más adelante vamos a ver. Entonces, en este caso yo le llamaba análisis profundo, ¿por qué? Porque ahora, digamos, si bien hemos hecho una buena cantidad o regular cantidad de análisis, hay mucho más análisis por hacer. Entonces, nada, podemos hacer varios box plot en base a análisis multivariado, no, varios box plot en base a categorías, porque hemos visto que hemos tenido variables categóricas, correlaciones en base a segmentos de categorías, y eso, ¿no? O sea, todo eso puede influenciar y cambiar. Entonces, ahora respondiendo tal vez estas preguntas, ya entra un poco análisis profundo, ¿no? Que digamos, esto no se realiza en lo que es un modelado de datos, ya que es suficiente con ver distribuciones, correlaciones, missing, imputación. Eh, Eso es lo que hacen para el tema de los modelados, modelos predictivos, suficiente, no hay más. O sea, podemos hacer este análisis profundo que vamos a ver un poco, pero para el tema de los modelos predictivos, suficiente con eso, ¿no? Correlaciones, missing, imputación, preprocesamiento, y con eso es suficiente. Pero tal vez, no tal vez, este análisis profundo, llamémoslo así, son preguntas, digamos, que nosotros queremos exponer, ¿no? Porque no mucho va a ayudar, o ayudaría más que nosotros interactuemos, ¿no? Con nuestro público objetivo, encontrando insights tal vez que ellos no esperaban tener o no esperaban así a primera vista. Entonces, nos formulamos preguntas, ¿no? Nos formulamos preguntas en base a este diccionario de datos que pueden ser interesantes y con la data nosotros lo respondemos. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos gustaría saber? Una pregunta interesante en este dataset de carreras. ¿Cuáles son las 10 carreras con la tasa de desempleo más baja, no? Justo, o sea, si nosotros, por ejemplo, si tenemos esta data y queremos tal vez asesorar a familiares que recién van a postular o buscan una carrera buena, ¿no? Buena, con buena paga, con seguro, en este caso seguro tasa de desempleo más baja, ¿no? Nada, hacemos esto. Simplemente seleccionamos nuestro dataset, seleccionamos la carrera
y el ratio de desempleo, lo ordenamos de menor a mayor, arrange, y seleccionamos el top 10. Este sería el top 10. Entonces, una forma de presentarlo es formato tabla, ¿no? Pero como vimos, o sea, y es bastante recomendable que lo presentemos de formato gráfico. ¿Cómo sería el formato gráfico? Así. Entonces, acá vemos, ¿no? Acá la que podemos concluir, estos son el top 10 de carreras que tienen la tasa de desempleo más baja. Inclusive, miren, ¿no? Hemos encontrado carreras que tienen una tasa de desempleo de 0%. Soy Science, Military Technologies, Matemáticas en Computer Science, ¿no? Justo lo que estamos viendo, que viene a ver la ciencia de datos. La ciencia de datos está bien demandada actualmente. Entonces, administración educacional, supervisión, botánica, creo que este es botánica. Pero también ya luego, ¿no? Ya vienen otras carreras también. Co-reporting, General Agriculture. Ok. Entonces, esa es una pregunta interesante, ¿no? Que justo la hemos respondido ya sea formato tabla o formato gráfico. Otra pregunta interesante sería, ¿no? Seleccionando el top 10 de mayor proporción de datos. ¿A qué se refiere eso? Mayor proporción de datos. Se refiere a esto, ¿no? El top 10, pero y este sería las carreras, digamos, más demandadas, ¿no? En este caso, con mayor número de egresados, número total de personas con esa especialidad. Entonces, nada, seleccionamos o creamos esta variable por proporción que viene a ser el total entre la suma y el total. Luego seleccionamos estas tres variables, la carrera, el ratio de desempleo y la proporción. Luego lo siguiente sería, ¿no? Nosotros escogeríamos, la ordenaríamos en base a la proporción, ya sea de ascendente, descendente, ¿no? Descendente, la proporción para escoger las carreras que tengan mayor proporción de datos. Hacemos eso y luego lo llevamos a formato gráfico y mire, ¿no? Nuestro análisis o las carreras cambian, pero igual, acá si bien hay un gran número de egresados, vemos que el ratio de desempleo o la tasa de desempleo igual, ¿no? Es baja. Pero ahí ya tenemos, ya por ejemplo, ya no esperamos del 0% como vimos anteriormente. Por ejemplo, creo que este es enfermería, me corrigen si estoy mal. Creo que este es enfermería, entonces acá tenemos una tasa de desempleo del 4,5%, luego marketing del 6,1%. Entonces eso no. Ok. Otra pregunta sería esta. ¿Cuál sería? ¿Cuáles son las carreras con más empleos que requieren, digamos, universidad, ¿no? Recuerden que en esta data tenemos eh, número de trabajos que requieren un título universitario y número de trabajos que no requieren un título universitario. Entonces tenemos los dos bandos. Entonces queremos saber, ¿no? ¿Cuáles son las carreras con más empleos que requieren una universidad o título universitario? Entonces creamos nuestra variable college job PCT que viene a ser college job entre la suma, ¿no? College job y non-college jobs. Entonces creamos esa variable. Luego lo siguiente, nada, ya tenemos el top 10. Recuerden, acá lo ordenamos por college job. Y ahí tendríamos, ¿no? Tendríamos las carreras con mayor porcentaje de título universitario. Entonces, estas son las carreras, ¿no? Que piden o tienen mayor presencia de título universitario sus trabajadores. Tenemos esto, geóloga, matemáticas en computer science, material science. ¿Por qué viene eso? ¿Y por qué sería una buena pregunta, no? Imagínense que alguien se quiere lanzar una carrera, entonces ya de por sí nosotros tenemos competencia en lo que es con las personas que tienen un título universitario. Ahora imagínense que además de que ustedes tienen su competencia con título universitario, tienen para esa carrera o este trabajo que lidiar con personas que no tienen un título universitario. Entonces lo que voy es, digamos, como un término de seguro, ¿no? O sea, ya vimos el tema de seguro, tasa de desempleo, pero también podemos sacar otra seguridad para alguien o para otros con estas carreras que no solicitan, digamos, título universitario, ¿no? O empleos que no solicitan título universitario. Ok. Por ejemplo, ¿por qué lo comento este caso? Porque al menos
he conocido ciertos casos, no es para nada discriminatorio, pero sí he visto y la verdad es que yo aplaudo bastante esto porque hay personas que han logrado empleos en términos de ciencia de datos sin tener un título universitario, pero como decía, yo lo respeto porque se valora bastante el esfuerzo y dedicación, porque conseguir un empleo sin título universitario es porque la persona ha dedicado bastante tiempo en nutrirse, digamos, de forma personal, ¿no? Entonces, esta data nos muestra eso, ¿no? Digamos, si queremos ir de seguro, aconsejar, tal vez hagamos este análisis, ¿no? Carreras que donde tengan mayor presencia de aquellas personas que tengan título universitario. Ok, una forma de verlas es esta y otra ya sería, ¿no? Más especializada por la variable Major Category o área de estudio. Entonces, nada, lo que hacemos acá, ¿no? Por ejemplo, este análisis vemos acá Engineering, que sería el área de estudio, acá Education, pero ahora vamos a sacar aquella, el top 1 de cada área de estudio, ¿no? Seleccionamos esto, lo agrupamos por Major Category. Vamos a ver esto. Seleccionamos estas variables, tenemos Major Category, Major College Job PCT, e inclusive le vamos a agregar la mediana. En este caso, recuerden que sería la mediana, sus ingresos, ¿no? Promedio. La agrupamos por Major Category. Luego hacemos el Summarize, aquí vamos a calcular las estadísticas, donde cuál vamos a Min Call PCT, que va a calcular, ¿no? El promedio de aquellas carreras donde se solicitan o tienen título universitario. Y también vamos a calcular el promedio, porque estamos agrupando, a calcular el promedio de sus ingresos. Entonces, hacemos esto. Y por último, ¿no? Lo ordenamos y nosotros queremos ver en orden descendente. O sea, aquí queremos ver aquellas carreras o mayor categories donde se tenga mayor impacto nuestro título universitario o el título universitario. Y acá tenemos, ¿no? La educación es el área de estudio o medio categoría que se solicita más título universitario, pero también, si bien es la primera, y acá podemos sacar esta conclusión, vemos que el 71% solicita un título universitario, pero también vemos un 29, alrededor de un 29% que no solicita, ¿no? O sea, 29% no es para nada despreciable. Entonces, nada, eso igual podemos sacar, ¿no? Los ingresos promedio, MITSAL, etcétera. Inclusive, acá le podemos hacer esto, ¿no? Podemos hacer algo más. Podemos agregarle esto. Y lo vemos de forma gráfica, ¿no? Vamos a hacer un poco acá. Shift plot es x igual min call. Vamos a plotear en un gráfico de dispersión. Y igual metzal, guión point. Y acá le vamos a agregar esto más. Guión text es label igual major category. Entonces acá lo que podríamos decir, ¿no? Aquellos que soliciten, miren, acá lo que podemos, acá nos sale bastante análisis, bastante insight podemos sacar, ¿no? Aquellas áreas de estudio que, digamos, solicitan, si bien solicitan un alt o solicitan un título universitario en sus trabajos, acá, education, sí, y este es su promedio salarial, ¿no? Pero miren, tenemos también carreras o áreas de estudio, negocios, que no solicitan título universitario, pero sus ingresos son altos, ¿no? Miren cómo vemos acá. Pero acá, claro, ¿no? Destaca el tema de la ingeniería. La ingeniería normalmente se solicita un título universitario y sus ingresos son altos. Pero acá lo que sería interesante es esto, ¿no? No esperamos, o tal vez uno no espera, que digamos, si no tiene su título universitario, sus ingresos sean bajos, o sean altos, mejor dicho. Y acá tenemos esto, ¿no? El tema de negocios, área de estudio de negocios, de leyes e inclusive social science, ¿no? Entonces, así, a medida que analizamos, también nos podemos preguntar y hacer otros análisis, ¿no? ¿Cuáles son los trabajos con mejor valor medio remunerado? Entonces, esa es otra pregunta interesante, ¿no? ¿Cuáles son los trabajos con valor medio remunerado? Entonces, nada, como nosotros tenemos nuestro dataset de ingresos, simplemente lo ordenamos
orden descendente, cogemos el top 10, lo ploteamos y acá tenemos, ¿no? Estas son las carreras con más ingreso promedio. Entonces aquí podemos ver y lo podemos ir un poco explayarnos, ¿no? Y justo lo que vimos en el anterior análisis, el tema de la ingeniería destaca bastante, ¿no? Vemos acá. Las ingenierías están destacando y se están llevando, ¿no? Incluso están en el top 5, top 6. Claro, top 6. Podríamos ir a otro insight. 8 de 10 carreras del top 10 de ingresos son de ingeniería. Entonces, otro insight que vamos a sacar, ¿no? Este es un poco agregando la variable salarios medios. Entonces, lo que podemos hacer acá, y podemos acá ver, ¿no? O sea, se ha ordenado en función de la mediana y acá podemos ver en base al área de estudio, ¿no? Quiénes son los que reciben menor salario medio, un poco su comportamiento, si hay alta distribución en los ingresos. Por ejemplo, ¿no? Miren, en tema de leyes, la distribución es bastante alta, ¿no? Pero, digamos, el tema de comunicaciones, sus ingresos, o sea, son muy cercanos a la mayoría. Otro que son muy cercanos son el tema de educación. Y bueno, los que ingresan o los que perciben menor ingreso promedio son el tema de la psicología, ¿no? Y el trabajo social. Y rankeando el top uno viene a ser ingeniería y el tema de matemática y computer science. Otra pregunta interesante tal vez sería, ¿no? Las áreas de estudio con mayor presencia de mujeres. Creamos primero nuestro dataset, luego esto lo verificamos. Y aquí vemos, ¿no? Otra insight interesante sería ver, ¿no? ¿Dónde tienen mayor presencia las mujeres en base al área de estudio? Entonces, lo que podemos concluir acá. El tema de salud, ¿no? Tema de salud, las mujeres tienen bastante impacto ahí. Tema de psicología y el trabajo social. Y eso también, digamos, nos permite un poco, tal vez a alguien, ¿no? Que no tiene orientación, tal vez esto puede ayudar o esta información, además de ayudar tal vez a familiares o amigos. Esto puede servir a un colegio, ¿no? Un colegio, el tema de orientación vocacional, si se acuerdan. Entonces esta data y este análisis es clave, ¿no? Tal vez si alguien escoge o tenemos una chica, ¿qué cosa le orientamos? Tal vez le podemos decir, ¿no? Tema de salud, psicología, interdisciplinaria, educación. Y esto también para hombres, ¿no? Para hombres puede cambiar. Vamos a agregar uno acá para hombres, para que vean cómo cambia. Entonces acá sería las áreas de estudio con mayor presencia de varones. Ya, permíteme un momento. Ok. Si acá tenemos el porcentaje share women, vamos a crear primero la variable mutate share men. Share men que básicamente viene a ser, ¿no? Uno menos share women. Igual lo agrupamos por medio category. Acá ponemos PCT men. Acá ponemos share men. Acá ponemos PCT men medio category. Tenemos el dataset. Ah, nos falta esto. Entonces ya tenemos el dataset. PCT men mayor category, PCT men. Acá ajustamos esto. Acá presencia de varones por área de estudio. Y ya. Ah, acá viene a ser PCT men. Y acá PCT men. Y ahora sí. Ah, acá falta esto. Ahora sí. Hacemos un zoom de esto. Entonces, no, igual. Esto es lo que la data nos bota. Entonces, miren cómo cambia. Esta es la presencia de varones por área de estudio. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que los varones prefieren en tema de estudio? Preferimos ingeniería, computación, matemática, artes industriales, agricultura, business. Pero en el caso de mujeres cambia, ¿no? En el caso de mujeres, el área de estudio cambia. Por ejemplo, allá no destaca la ingeniería, sino destaca el tema de salud, psicología, educación, entre otros. Entonces, ahí un poco son otros análisis que a medida que analizamos, o sea, se nos ocurre, ¿no?
Otro análisis interesante sería este, ¿no? ¿Cuáles son las carreras con mayor proporción de mujeres matriculadas que tienen una tasa de desempleo más alta o baja? O mejor dicho, las carreras con mayor proporción de mujeres tienen una tasa de desempleo más alta o más baja. Entonces, es otra pregunta interesante, ¿no? Inclusive, eh, y eso lo vemos, nada, con la correlación. La correlación es de 0,06, pero igual lo vemos, lo podemos ver de forma gráfica. Entonces, acá a primera vista lo que podemos decir es que nada, no hay correlación de, en las carreras del porcentaje de mujeres con la tasa de desempleo, ya que vemos que los puntos se distribuyen a lo largo del eje X y el eje Y. No saca ninguna tendencia. Entonces, esa hipótesis, o podríamos decir, ¿no? No existe una relación lineal entre las dos variables, por lo que el gráfico se distribuye entre los X y Y. No existe relación entre el la participación de las mujeres en el área con su ratio de desempleo, ¿no? Entonces, digamos, alguien, a veces en la noticia podría decir, ¿no? A medida que las mujeres son más expulsadas, entonces, no, en base a esta data no se demuestra eso. Las carreras con mayor proporción de mujeres matriculadas tienen un número de trabajo de bajos salarios en servicios. Entonces, vemos esto. Igual, hacemos la correlación. Acá sí es un poco más fuerte, 0,18, pero igual lo vemos de formato gráfico, ¿no? Igual, si bien no es como el gráfico anterior, pero vemos que la correlación es débil, ¿no? 19%. Justo acá no vemos, si bien parece ser creciente, pero no es del todo confirmatorio, ¿no? Y por último, ya tenemos esto, ¿no? ¿Cuál sería otro insight interesante? Correlación entre los trabajos que no requieren un título universitario y su tasa de desempleo, ¿no? Tal vez podemos decir, o a alguien se le ocurriría, entonces, si no tienen título universitario, entonces son más propensos a tener una tasa de desempleo alta, ¿no? O sea, que esas variables vayan de la mano. Vemos acá 0,11 y lo vemos en formato gráfico. Igual, no vemos una correlación en sí. Entonces, nada, no sé si tienen alguna consulta. Ahí le escriben y creo que tenemos un comentario. Tengo una duda. En el caso de que las variables categóricas, ¿qué tanto EDA se puede realizar? A ver. El EDA se puede realizar con las variables categóricas. Nada, por ejemplo, ¿no? Eh, vimos uno acá, permítame. Acá. Un EDA sería nada, hacer gráficos de bar plot. Normalmente cuando hacemos o cuando metemos ya variables categóricas hacemos un bar plot. Por ejemplo, ¿qué decirte? Em, cruzamos bar plot y eso hacemos un facet tal vez. Entonces, ¿qué decirlo? Normalmente cuando tenemos variables categóricas, no se cruzan entre ellas, no nos aporta mucha información la realidad. ¿Cuándo nos aporta información variables categóricas? Cuando nosotros la cruzamos con variables numéricas. Entonces, pero sí hay un análisis que se puede realizar con variables categóricas. Por ejemplo, ver si siguen una relación entre ellas. Por ejemplo, ahí se aplica el test chi cuadrado. Entonces, el test chi cuadrado se puede ver eso. Y la otra nada es graficar. Esta data, digamos, no se presta para hacer este análisis, pero la gráfica es entre, ¿qué decirlo? Entre dos variables categóricas. Igual, este chi cuadrado se muestra, se puede ver también cuando hacemos bar plot de ellas. Por ejemplo, ¿no? Permítame acá. ¿Cómo sería esto? Imagínense, tenemos el bar plot, por ejemplo, sería así, ¿no? Eh, categoría uno, categoría 2, disculpen ahí, categoría 3. Entonces sería, por ejemplo, imaginémonos de categoría uno tiene esta distribución. De categoría 2 sigue acá. Categoría 3 su distribución de estas, acá esta sería la variable uno, que sería una variable categórica. Esta de acá sería la variable 2. Esta tiene los valores A, B y C. Igual, A, B y C. Entonces acá también sería A,
B y C. Entonces, si nosotros aplicáramos un techo cuadrado, acá lo que diría es que no hay relación. No hay relación porque vemos que básicamente no impacta, ¿no? No impacta uno con otro. Vemos que a medida que cambie de categoría o cambie de valor, la distribución de estos datos es la misma. Entonces, este es un caso en el cual podemos aplicar, digamos, dos variables categóricas, pero igual, o sea, este es de forma gráfica y si quieren, digamos, de forma estadística, aplicamos el techo cuadrado. Entonces, nada, no sé si te respondí ahí, Jorge, con ello. Sí, muchas Mire, gracias. dale, mira, ya para terminar, lo que quisiera comentarles es esto. Entonces, hasta hace un tiempo, hace un año, creo, hemos dejado esto un tiempo por razones propias. Entonces, nada, nosotros brindamos cursos analíticos, ya sea R for Data Science, Estadístico for Data Science. Entonces, estamos nos preparando para de nuevo aperturar, ya varias personas nos han escrito, pero igual les queremos comentar que próximamente estaremos abriendo estos cursos. Cada curso inicia desde cero hasta pro. Vamos a ver varias técnicas, o sea, si bien se les ha pasado tips, igual dentro de los cursos se les pasa mucho más tips. Por ejemplo, cómo hacer el zoom, otros hacks de código, otro tipo de análisis, cómo interpretarlos, cómo comunicarlos. Entonces, esto justo se ve en cada curso, ¿no? Si bien el tema de estadística por Data Science se centra más en esta estadística, pero el curso de programación ahora Fortnite sabes que se centra en programación, pero también vemos en términos estadísticos. Entonces, acá, digamos, la diferencia entre uno y otro es que acá se destaca bastante la estadística y acá este curso sirve bastante, digamos, para entrar y concentrarnos mayormente en términos estadísticos, ¿no? O sea, el Error for Data Science se centra más o su peso va más en términos de programación. Ahí vemos programación desde inicio, inclusive hasta programación avanzada, ya sea gráficos, tablas, R Markdown, inclusive con eso ya pueden generar su primer, digamos, repositorio en GitHub. Es justo un trabajo que ahí se deja. Y nada, tanto en uno como en otro curso pueden generar su propio repositorio y eso pueden inclusive presentarlo porque ahí en el repositorio, les comento, ¿no? Le ayuda bastante para conseguir trabajo. Entonces, cuando conseguimos trabajo, digamos, para iniciar o para lanzarnos a otro, el repositorio nos ayuda bastante. ¿Por qué? Porque el entrevistador ve todo nuestro análisis que hemos realizado, todo el código involucrado. Entonces, no nos garantiza, pero sí suma a nuestras entrevistas, ¿no? Que vean un poco. Y ya por último, para terminar, nuestra asesoría analítica. Este es un dataset que, digamos, tiene su peculiaridad, pero hemos trabajado con otros datasets que, digamos, son mucho más complejos. Tanto manejamos R, Python, Excel, GitHub, SQL. Entonces, si cualquiera está interesado en nuestros servicios, nos puede escribir acá. Lo voy a dejar acá el link en los comentarios. Entonces, nos puede escribir con total confianza. Lo vamos a responder lo más pronto posible. Y ya por último, ahí comentaron, si ustedes quieren acceder a los códigos y al dataset, ¿cuáles son los requisitos? Realmente sencillos. Ustedes que ya se han quedado hasta acá, ya les agradezco. Y la verdad es bueno porque se quedan tanto para que ustedes se nutran de conocimientos. Y eso es inversión y se valoriza eso. Nada, si ustedes quieren acceder tanto a este código para que lo practiquen o vean o lo puedan replicar, ya sea para ustedes, nada, nos dejan sus comentarios a este link. Esto tiene que ser en modo público y nos envían un screenshot a este correo. Cuando nos envíen el screenshot, ni bien o lo más pronto posible le responderemos y gustosamente le compartiremos tanto el dataset como el código, el diccionario. Entonces, nada, muchas gracias por asistir. No sé si tienen ahí una consulta más. Gracias, Aulay. Entonces, nada, como no hay consultas, eso sería todo. Y bueno, ya nos vemos el próximo webinar. Gracias.